y bueno, que sea el Señor quien pueda hablar a su vida, que usted pueda tener ese corazón dispuesto allí a escuchar y aprender palabra de Dios. Entonces, le voy a pedir para aprovechar el tiempo, no tengo mucho tiempo, que vayan a su Biblia, a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, y cuando lleguen allá, me dan un fuerte amén. Ok, Lucas capítulo 10, vamos a estar leyendo el versículo 25 al versículo 37. Están todos allí, ¿verdad? Lucas 10, 25 al 37, dice el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos para pedir la dirección del Señor. Oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Señor, y quiero pedirle especialmente para que sea usted tomando el control de la predicación de su palabra, sea usted poniendo palabra en mi boca, Señor, no sea mi pensamiento ni mi idea, sino que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, a la vida de cada joven, a través de tu palabra, Dios, que permita que puedan salir diferentes a como entraron, Señor, y que sea su nombre alabado y glorificado en medio de ti. Bueno, joven, hay un tema importante, y bueno, la conferencia, el congreso se llama Valientes, y una de las cosas que nosotros a veces, y más que todo en estos tiempos, en esta nueva generación que se está levantando hoy en día, a veces confundimos lo que es ser valiente y creemos que ser valiente es aquella persona que es más fuerte que otro, o que un valiente es aquel que nunca se queda callado. Bueno, tú vienes a decirme algo y yo no me voy a quedar callado y quiero mostrar mi valentía. O un valiente es aquel que, bueno, que cree que yo no me voy a dejar montar la pata encima por otra persona, porque bueno, yo soy valiente, y el fin de todo es querer mostrar esa valentía a un mundo. Y entonces confundimos lo que es esa valentía dentro de el cristianismo, dentro de las iglesias. A veces también confundimos lo que es ser valiente. Y bueno, yo veo acá y veo muchos jóvenes, jóvenes visitantes, jóvenes nuevos creyentes, y yo sé que el Señor tiene un propósito con cada uno y una meta con cada uno, y Él tiene planes con ustedes. Y sé que hay jóvenes valientes, y conozco muchos jóvenes que están acá que han sido valientes en el Señor,
Y he visto cómo el Señor, pues, a pesar de su edad, de ser jóvenes, el Señor les ha ido usando. Y entonces, bueno, yo los quiero animar a que ustedes puedan seguir con ese propósito, esa mentalidad, pero entiendan que a veces somos valientes para muchas cosas, pero muchas veces somos apáticos para las cosas del Señor. A veces queremos mostrar una valentía ficticia, una valentía para que mostrársela a la iglesia, a la congregación, al mundo, a las personas, pero es mejor que el Señor vea nuestra valentía en el servicio a Él y no es necesario mostrársela a las demás personas. Sé que aquí hay jóvenes que son valientes porque lo he visto que van a otro lugar y traen otros jóvenes, dedican tiempo para el servicio al Señor y bueno, eso es un grado de valentía y le animo a que puedan continuar así sirviendo al Señor. Pero sabe, hay una de las cosas que debemos de entender. A veces nosotros como seres humanos, como toda persona, esa valentía a veces la dejamos de un lado y se nos olvida de quiénes somos hijos, a quién pertenecemos. Y bueno, y vemos todo esto y todo lo que ha estado ocurriendo a nuestro alrededor, a todo lo que este mundo está ofreciendo a la juventud el día de hoy. Vemos cómo los jóvenes están siendo arrastrados por el pecado, viendo jóvenes que son valientes para entregarse a lo malo, pero no hay una juventud o una generación que se está levantando que a veces le da ese cierto temor, no hay una valentía en cuanto a la entrega al Señor, en cuanto al servicio al Señor. Y bueno, aquí todavía hay jóvenes que he visto y les pudiera nombrar, hay muchísimos jóvenes. Estaba viendo a Josué predicando, un joven valiente. ¿Por qué? Porque se ha visto ese amor y ese deseo y ese servicio al Señor. Y entonces eso es ser valiente, dedicar y entregar nuestra vida para el Señor. Miren, no importa cómo nos vea el mundo, no importa cómo nos vea el resto de los jóvenes. Bueno, pero es que tú no te vienes con nosotros a la playa y estás sirviendo al Señor, bueno, y te critiquen por eso. Está mostrando que eres valiente para Dios. Pero no permitas que esa apatía a veces en cuanto al servicio a Dios llegue a tu vida. ¿Sabe? Una de las cosas, y cuando leemos este capítulo de Lucas, bueno, nos habla del buen samaritano y nos habla el Señor en cuanto a este tema, y podemos ver a Lucas hablando de este hombre, un intérprete de la ley que llegó al Señor Jesucristo, y dice la Biblia que le hizo una pregunta, pero solamente para probarle, dice la Biblia. Y la pregunta que le hizo fue: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Por medio de obras, quizás pensaba él, o quizás tentándole allí para ver la respuesta del Señor Jesucristo. Y cuando habla la Biblia acá, que era un intérprete de la ley, era una persona que tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Y bueno, y vemos como Lucas nos habla de ese buen samaritano y habla de las cosas que el creyente debiera o debe hacer con el prójimo, con aquella persona que tiene una necesidad. Ahora, y el Señor Jesucristo le narra esta parábola o esta historia, y al final le dice: ve y haz tú lo mismo. Pero antes de decirle que fuera a hacer lo mismo que hizo el samaritano, él le habló de un levita y un sacerdote. Y entonces él le habla del levita, él le habla del sacerdote y le habla del samaritano. Nos habla la Biblia de ese hombre que descendió de Jerusalén a Jericó.
Y bueno, vemos estas 4 personas en este pasaje de la palabra de Dios, pero 3, tanto el sacerdote como el levita y el samaritano, tuvieron un encuentro en el mismo camino. Tanto el sacerdote como el levita tenían conocimiento de Dios, de su palabra, y ellos sabían lo que debían hacer. Pero dice la Biblia que ellos vieron a ese hombre tirado en el camino, lo vieron y pasaron de largo. No fueron movidos a misericordia y sabieron la necesidad de este hombre y no hicieron nada por él. Fueron apáticos en cuanto al servicio al Señor. Vieron y supieron qué debían hacer, que tenían que ayudar a este hombre, pero ellos decidieron seguir de largo. La Biblia no nos dice, no nos explica el por qué siguieron de largo, pero según pues este es un camino muy peligroso, descender de Jerusalén a Jericó, había aproximadamente unos 27 kilómetros y este camino se conocía por ser un camino peligroso, había ladrones y bueno, solamente era de valientes atravesar ese camino. ¿Qué hace usted si usted lo agarra en una montaña y lo deja en una montaña en medio de la oscuridad, sin luz, sin nada, usted solo en esa montaña? ¿Qué hace? ¿Se sentiría bien? ¿Se va a llenar de temor, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros queremos mostrar una valentía ficticia. Y bueno, somos valientes para tantas cosas. Somos valientes para hacer tantas cosas. Somos valientes a veces para fallarle al Señor. Pero no somos valientes muchas veces para hacer lo que el Señor manda en su palabra. Y sabe, a veces somos apáticos en cuanto a la obediencia de la palabra del Señor. Y sabe, una de las cosas que más me llama la atención es que el Señor le dice al final a este hombre que le hizo esta pregunta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. El Señor Jesucristo le dice, bueno, al final que le narra todo esto, le dice, ve y haz tú lo mismo. Pero sabe, yo hoy le quiero decir, no haga usted lo mismo. No hagas lo mismo. No es contradiciendo lo que el Señor dice en su palabra, sino me quiero concentrar en lo que hizo el primer hombre que tomó una decisión. Tomó una decisión de emprender un caminar, dirigirse a unos 27 kilómetros de camino, quizás teniendo un conocimiento del peligro que iba a correr por ese camino. Este hombre tomó la decisión de dirigirse hacia ese camino. Y bueno, él fue valiente al enfrentar este camino. Pero quizás fue apático en obedecer lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sabe? A veces nosotros somos valientes para decir, soy cristiano, soy hijo de Dios, he aceptado a Cristo como Salvador en mi corazón y sé que cuando muera voy a ir al cielo. Y soy valiente para reconocer que soy hijo de Dios. Y soy valiente para tomar ciertas decisiones. Pero a veces, hermanos y joven que te encuentras acá, las decisiones, y esto estuvo hablando Josué, van a traer consecuencias a nuestras vidas. Y van a venir consecuencias a nuestra vida por querer ser valiente y querer mostrar una valentía hacia el mundo. Dice la Biblia en el versículo 10, capítulo 10 le dije, ¿verdad? En el versículo 25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y bueno, este hombre le dice ya todo lo que tenía, de lo que conocía en la ley: amarás al Señor tu Dios, y bueno, le debes servir a Él, debes obedecer su palabra, debes amar a tu prójimo. Y entonces el versículo 29 nos dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y comienza Jesús, le dice, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén
a Jericó, cayendo en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Sabe, joven? Yo lo que le quiero explicar acá a usted, y tomando en cuenta esta narración de nuestro Señor Jesucristo, de este hombre que un día tomó una decisión de descender de Jerusalén a Jericó, caminar este largo trayecto, 27 kilómetros aproximadamente, quizás unos 1000 metros, un poco más, quizás teniendo el conocimiento del peligro que corría en este camino, pero quizás quiso mostrar una valentía, fue apático a obedecer a la palabra de Dios, entendiendo el peligro que iba a correr. Quizás quiso mostrar esa valentía a otras personas, quizás quiso mostrarse a sí mismo que él era valiente para descender ese lugar donde había un peligro y no midió las consecuencias. Pero la palabra de Dios nos enseña que luego pasó por ese mismo camino un sacerdote y un samaritano, y un levita, y lo vieron y pasaron de largo. Bueno, la Biblia no nos dice el por qué pasaron de largo, quizás tenían conocimiento también del peligro que corría en ese lugar y dejaron a ese hombre allí tirado, no quisieron ayudarle porque quizás pensaron, no, es una trampa para robarnos, y decidieron seguir de largo, pero ellos tenían el conocimiento de la palabra. Y entonces dice la Biblia que pasó un samaritano, un hombre menospreciado, desechado por los judíos, y dice la Biblia que él también vio al hombre tirado allí, herido, golpeado, lastimado, pidiendo ayuda. Pero la diferencia de este hombre samaritano, aquel hombre despreciado por una sociedad, menospreciado por una sociedad, se acercó a aquel hombre herido. ¿Sabéis? Podemos ver la misericordia del Señor. Pues lo que le quiero compartir es que mientras que estemos en este mundo, nosotros tenemos un largo recorrido en nuestra vida. ¿Sabe? En la vida cristiana no todo va a ser color de rosa. Van a haber momentos altos y momentos bajos. Van a haber momentos donde estamos bien espiritualmente, pero va a haber momentos donde vamos a estar mal espiritualmente. Van a haber momentos donde tomamos la decisión de obedecer la palabra de Dios, hacer lo que Dios nos manda en su palabra, servir al Señor, dedicar nuestra vida al servicio a Dios, pero va a haber momentos donde vamos a tomar decisiones de ser apático y desobedecer totalmente lo que Dios dice en su palabra. Y a veces vamos a querer mostrar una valentía al mundo, vamos a querer mostrar una valentía a una sociedad que no es necesario mostrarle nada, no es necesario mostrarle quiénes somos, qué somos capaces de hacer. Lo que necesitamos hacer es entregar nuestra vida al servicio al Señor. Entender que un día Cristo vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y si vemos la historia o esta situación que el Señor Jesucristo utiliza para mostrar y llevar a este hombre a que debía amar a su prójimo y mostrar misericordia, aprendemos muchas cosas de este pasaje. Pero una de las cosas que más me llama la atención era la condición en la que se encontraba este hombre, porque un día tomó la decisión de descender de Jerusalén a Jericó, sin medir las consecuencias, sin ver lo que había, lo que le venía en el camino. ¿Sabe, joven? Este hombre tomó la decisión de descender, y dice la Biblia en el versículo 30, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Le dejaron medio muerto, le despojaron, le golpearon, le maltrataron, lo abandonaron allí tirado. Entonces dice la Biblia que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de él, de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. No tuvieron misericordia. La cosa es, joven,
es cuando tú tomas una decisión de no obedecer lo que la palabra de Dios te enseña. Y cada historia en la Biblia tiene una enseñanza. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere prevenir las dificultades, situaciones complicadas en nuestra vida. Dios quiere evitar el dolor en nuestra vida. Y el Señor pone como ejemplo a esta parábola o esta historia y utiliza esto para enseñar esta verdad. Y nos dice, mira, este hombre tomó esa decisión, pero corriendo el peligro, se atrevió a correr el peligro. Y dice la Biblia que llegaron unos ladrones, lo despojaron, lo robaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, se fueron y lo abandonaron. Así es este mundo. ¿Sabe? Aquí hay jóvenes que conocen del Señor. Aquí hay jóvenes que aún no conocen de Cristo como Salvador. Y este mundo no ofrece nada bueno. Este mundo no ofrece. Aquí en este mundo no hay amigos. El mejor amigo que podemos tener es Cristo. Es Cristo. Y la Biblia nos muestra la misericordia del Señor Jesucristo. Nos habla de este buen samaritano, aquel que era desechado por una sociedad. El Señor Jesucristo fue desechado por este mundo, fue menospreciado, fue maltratado, mas sin embargo decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a este mundo y nos encontró tirado en medio de un camino, despojado, maltratado, medio muerto y rumbo a un infierno. Y nadie hacía nada por nosotros. Nadie, ningún hombre podía y puede salvar. Pero el Señor Jesucristo un día tuvo misericordia de nosotros. Vino, se acercó a nosotros, sanó nuestras heridas, nos tomó de sus manos, nos ha dado vida eterna. ¿Sabe? Y esta historia nos enseña que hay un largo camino que recorrer, pero en este largo camino que recorrer se te van a presentar miles de oportunidades y tú vas a querer mostrar esa valentía. Se te va a olvidar la obediencia a la palabra de Dios. Y joven, mira, aunque ustedes no lo crean, está el pastor, la hermana, que están todos los adultos acá, estoy yo, hemos pasado por la edad que ustedes han pasado. Sabemos, y quizás sea un poco diferente con toda la tecnología que existe el día de hoy. Quizás a lo que se enfrentan es un poco diferente a lo que nos enfrentábamos nosotros antes. Pero es el mismo pecado. Es el mismo pecado. Antes, bueno, la diferencia, no teníamos el conocimiento de Cristo. Estábamos entregados totalmente al pecado. Pero ¿qué provecho sacamos de ello? Nada bueno, nada bueno. Queríamos mostrar una valentía al mundo. Y esa valentía lo que hizo fue traer dolor y consecuencia a nuestras vidas, que aún estando en Cristo, esas consecuencias siguen allí, porque hay consecuencias del pecado. ¿Sabe? Este hombre decidió descender de Jerusalén a Jericó. Estos 27 kilómetros arriesgando su vida. Joven, no tienes la necesidad de arriesgarte. No tienes la necesidad de probar nada a este mundo. Tú no tienes la necesidad de descender a un lugar al que no perteneces. Tú no tienes la necesidad de frecuentar aquellos lugares que no te convienen. Quizás por querer mostrar una valentía. Quizás porque tú quieres ser valiente, quieres mostrar que eres valiente, quieres mostrar que eres igual a los demás. Pero no vale la pena. Mira, esa decisión va a traer consecuencias a tu vida. El desobedecer lo que Dios dice en su palabra. Y esto está acá, el Señor narró esto, no es por casualidad, es para enseñarnos. Es para enseñarnos a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que este hombre se encontró con aquellos ladrones. La Biblia nos enseña que Satanás vino para matar, para hurtar, para destruir. Y Satanás quiere destruir su vida. Satanás no quiere nada bueno para cada uno de ustedes. Este mundo le ofrece miles de maravillas, miles de cosas a las que ustedes se van a ver tentados a probar, a descender a esos caminos, a esos lugares.
a experimentar, a ver qué es eso, cómo se siente, para mostrar una valentía que no vale la pena mostrar, que a la final va a traer consecuencia a su vida. Dice el versículo 30 que este hombre descendió por ese camino, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Joven, si tú desciendes, si tú te apartas, toma la decisión un día de desobedecer la palabra de Dios, de ser apático en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Mira, si tú estás sirviendo en el Señor, yo te animo, quédate allí, quédate allí. No te despegue del servicio al Señor. Algo que mata al cristiano es no servir al Señor. Algo que te va a ayudar y te va a fortalecer es quedarte en el servicio al Señor, es involucrarte, es sumergirte más en cuanto al servicio al Señor, entendiendo que para esto el Señor vino, te salvó, te dio vida eterna, pero Él solamente quiere que tú te quedes donde Él te colocó, sirviéndole a Él. Pero un día va a venir y se va a despertar ese deseo en ti y en tu vida de descender a Jericó, sabiendo los peligros que hay en ese camino, sabiendo los peligros que vas a correr durante ese trayecto. ¿Sabes? Y en el momento menos esperado te vas a encontrar con ladrones. En ese momento que comiences a descender, te vas a encontrar con ladrones que no quieren nada bueno para ti, que te van a engañar, que te van a ofrecer, pero simplemente te quieren despojar. Te quieren despojar tu pureza, te quieren despojar tu inocencia, te van a despojar todo el conocimiento que has obtenido de la palabra. ¿Sabes? Simplemente lo que vas a encontrar son estos ladrones. No hay nada bueno en sus caminos. Y como le estaba diciendo, ya nosotros hemos experimentado sus caminos. No hay nada bueno. Tú no necesitas mostrarle una valentía a este mundo. Tú necesitas mostrarle tu valentía en el servicio al Señor. A veces somos tan apáticos en cuanto a la necesidad del servicio a Dios, de hacer algo para Dios. A veces es que este mundo nos jala, nos llama, este mundo quiere alejarnos, nos llama y queremos descender ese camino, queremos abandonar lo que estamos haciendo para descender y demostrar mi valentía. Pero te vas a encontrar con esos ladrones que simplemente te van a querer despojar. ¿Sabe? No te apartes del servicio al Señor. El Señor es el único que puede ayudarte. Mira, si vemos esto acá que le pasó a este hombre, dice la Biblia que pasó este sacerdote, pasó este levita y no hicieron nada. Ninguna persona del mundo quiere lo mejor para ti. Ninguna persona alejada de los caminos del Señor va a querer lo mejor para ti. Ninguna persona que no esté haciendo nada para el Señor va a querer lo mejor para ti. ¿Sabe? El Señor en su infinita misericordia quiere lo mejor para ti. Por eso Él vino a este mundo. Por eso dejó su palabra plasmada para nosotros. Y simplemente lo que quiere que entendamos, que si descendemos vamos a tener problemas. Nos estaremos alejando de la presencia del Señor, de la protección del Señor, y nos vamos a encontrar con estos ladrones que simplemente van a querer despojarte de todo lo que el Señor te ha dado. ¿Sabes? Tu pureza, tu inocencia, el conocimiento de la palabra. Pero a veces los jóvenes, y me incluyo como adulto, queremos saber más que Dios. A veces queremos saber más de lo que dice la palabra de Dios. A veces queremos saber más que nuestros padres, que nos aconsejan, que nos dicen lo que debemos hacer. A veces creemos que el servicio al Señor solamente es para adultos, para personas ancianas, que como joven yo no tengo la necesidad de servir al Señor. Como joven yo no tengo la necesidad de apegarme al servicio al Señor.
Pero este hombre un día tomó una decisión de descender a mí. ¿Sabe, joven? Tienes que tener cuidado con cada decisión que tú tomes, porque cada decisión que tomes van a tener consecuencias, van a traer consecuencias a tu vida. Que las decisiones que tú vayas a tomar sean servir al Señor, sean dedicar tu vida al Señor. ¿Sabe? No hagas lo mismo que hizo este hombre. Quizás teniendo ese conocimiento del peligro que corría, él decidió arriesgarse, él decidió mostrar su valentía. Quizás ya tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Tú tomas la decisión de ser apático, de desobedecer lo que Dios dice, de desobedecer su palabra, porque quieres comenzar a experimentar otras cosas, quieres comenzar a descender a esos lugares, quieres mostrar tu valentía al mundo, quieres mostrar tu valentía a otras personas. Pero tarde o temprano te encontrarás con el problema. No solamente te van a despojar de tu inocencia, de tu pureza, de todo lo que has aprendido de Dios. Si desciendes, dice la Biblia en el versículo 30, que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole. Mira, la descendencia a Jericó, a este hombre, no solamente trajo despojo, sino que dice la Biblia fue herido, fue golpeado, fue maltratado. Y es lo que este mundo quiere para cada uno. Este mundo simplemente quiere despojarle, quiere golpearle, quiere herirle, quiere maltratarle. Y si usted le pregunta a cada adulto creyente que ha conocido de Cristo como Salvador, mire, una persona puede tener 50, 60 años y de esos 60 años puede tener 30 años en el Señor. Y pregúntele si todavía no hay consecuencias del pecado que cometió. Hay consecuencias que todavía siguen arrastrando. ¿Sabe? El pecado te va a herir. El descender te va a herir. No solamente te va a despojar, sino que te va a herir, va a traer dolor a tu vida, te va a abandonar, te va a dejar allí tirado. Y sabe, no solamente te van a dejar allí tirado, dice la Biblia que este hombre fue abandonado, medio muerto, a nadie le importó su dolor, a nadie le importó que estaba allí muriendo, todo golpeado. En medio de ese dolor, en medio de esa soledad, quizá debajo del sol, debajo de la lluvia, con hambre, con sed, pero allí estaba, en esa situación. ¿Sabe? Y dice la Biblia que pasaban las personas y lo veían y allí lo dejaban tirado, porque a ninguna de esas personas les importó. ¿Sabe? Te vas a encontrar a alguien que te va a invitar a decir, y esa persona te va a ofrecer vidas y castigos. Pero esa persona te va a despojar, te va a herir, te va a maltratar. Y cuando ya estés herido, cuando ya estés dolido, te va a abandonar. Este mundo te va a abandonar. Pero el único que puede ayudar es el Señor Jesucristo en su misericordia. Dice la Biblia que pasó este hombre menospreciado. Y la diferencia de él fue que él se acercó a este hombre. Los otros dos siguieron de largo. Él iba también, pero él se acercó a este hombre. Y no solamente lo vio tirado, sino que vio sus heridas, sanó sus heridas, lo tomó, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde él pudiera descansar. Lo curó, lo sanó, hizo lo que debía hacer. Joven, lo que te quiero explicar es que en este mundo hay jóvenes como ustedes, jóvenes que necesitan de Cristo como Salvador. Jóvenes heridos, maltratados, abandonados por este mundo. Que toda persona pasa a su lado y allí lo ve y allí lo deja tirado. ¿Sabe? Para ir terminando, te voy a contar un breve testimonio. A la iglesia Carayaca iba una persona, no visitó 2 veces nada más porque esa persona iba a una iglesia, tenía su iglesia. Pero por medio de una actividad ella se acercó a la iglesia. Y hace poco la vimos encarcelar a esa persona
desnuda. No estaba bien, no estaba en su trabajo. Maltratada, menospreciada, todo el mundo le tenía temor, porque en ese estado que se encontraba era violenta, nadie la podía agarrar, incluso le costó a sus hijos tomarla y llevarla a un lugar para que le colocaran tratamiento, y así es este mundo. Mire, y eso es lo que hablaba con mi esposa, la maldad del mundo se ha incrementado. Este mundo, mire, incluso hay lugares religiosos que le ofrecen Villa y Castilla, pero al final lo van a abandonar. Le van a ofrecer, pero cuando ustedes estén maltratados, estén abandonados, tomen la decisión de descender a ese lugar. Nadie va a hacer nada. Solamente el Señor Jesucristo puede. ¿Sabe? Cada uno de los que estamos acá, que hemos conocido de Cristo como Salvador, un día estuvimos en ese camino, tirado, abandonado, maltratado, medio muerto. Pero un día vino ese buen samaritano, vio nuestras heridas, nos sanó, nos sanó. ¿Sabe, joven? Lo que te quiero animar es, no te apartes del Señor. Tienes una oportunidad maravillosa de servir a Dios. Tú que has conocido de Cristo como Salvador, tienes una oportunidad maravillosa en los caminos del Señor. Quédate, sírvele a Él. No desciendas a otros lugares, porque te vas a encontrar con estos ladrones y van a querer dañarte. Y tú tienes la oportunidad de ayudar a otros que puedan venir a los pies del Señor. Quizá acá hayan jóvenes que llegaron invitados y no quieren a Cristo como Salvador en su corazón. Vienen arrastrando consecuencias de este mundo. Consecuencias por el pecado, quizás maltratados por el pecado, quizás vienen arrastrando heridas por el pecado, pero hay una oportunidad para ti. Hay alguien que quiere y puede sanar tus heridas. Hay alguien que puede cuidarte, tomarte y poder sanar esas heridas. Pero tienes que venir a los pies del Señor Jesucristo. Amado joven, mira, estoy viendo y sé que aquí hay jóvenes con talento para hacer, que han hecho grandes cosas para hacer. Sigue sirviendo al Señor. Sigue involucrándote en las cosas del Señor. No te apartes, amigo. Pero aquellos que no han conocido de Cristo como Salvador, ¿saben? En este mundo vas a encontrar estos ladrones que van a querer maltratarte, van a querer herirte, van a querer dañar tu vida, y a la final este mundo te va a abandonar. Pero el Señor Jesucristo tiene una oportunidad para cada uno. El Señor Jesucristo quiere sanar esas heridas. El Señor Jesucristo quiere darle vida eterna y quiere cambiar esa condición. La condición de este hombre cambió cuando llegó este buen samaritano a la vida de él. Pero sabe, necesita venir a los pies. Joven que ya eres salvo, dedica tu vida al servicio al Señor. No desciendas de Jerusalén. Quédate donde estás. No hagas lo mismo que hizo este hombre. No tomes la decisión de descender y apartarte del Señor. Que puedas entender, hay otros jóvenes que necesitan, pero necesitas pararte firme, dedicar tu vida al servicio al Señor y hacer lo que el Señor te manda. No necesitas mostrar valentía al mundo, no necesitas mostrar valentía a otras personas, que le puedan mostrar esa valentía al servicio a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y tú, joven que te encuentras acá por primera vez, tú necesitas mostrar una valentía. Pero esa valentía es poder acercarte al Señor Jesucristo, entendiendo que este mundo no te ha dado nada bueno. Este mundo te ha traído dolor, este mundo te ha ofrecido pecado, te ha herido, te ha maltratado y a la final te ha abandonado.
Pero el Señor Jesucristo tiene una maravillosa oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos para estar orando. Ya. Amén, todos con sus ojos cerrados, por favor. El pastor fue claro con ese mensaje. Este mundo quiere robar tu vida, quiere robar tu santidad, joven. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué lugar te encuentras? Tal vez tú estás acá en este congreso y me dices, pastor, yo soy ese hombre que ha descendido de Jerusalén, he dejado mi lugar y el mundo me ha robado, el mundo ha quitado mi santidad, mi pureza. El mundo, pastor, ha hecho estragos en mi vida y estoy a mitad de camino, pero yo quiero volver a Dios. Tal vez eres ese joven que todavía está en Jerusalén, pero has venido meditando el querer descender de esa relación con Dios. Y Satanás te ha engañado, Satanás ha puesto mentira en tu corazón, haciéndote creer que en el mundo estarás mejor. ¿Te puedo decir algo? Es una mentira. O tal vez, mi querido joven, eres ese caminante que ya ha pasado por los ladrones, pero tienes una esperanza, y esa esperanza es el Señor Jesús. Yo no sé cuál es tu caso, y gloria al Señor si estás en Jerusalén, estás en una relación con Dios, pero hoy Dios quiere darte una oportunidad para restaurar tu vida si has sido robado, para mantenerte en el lugar si aún estás cerca de Dios. Y en esta tarde yo quiero animarte, si tú me dices, pastor, Dios ha hablado en mi vida y yo quiero que el Señor restaure mi vida, pastor. Yo quiero que el Señor me vuelva a ayudar a levantarme, a seguir adelante. Yo quiero ser un verdadero valiente para mi Dios. Levanta tu mano, por favor, para orar por ti. Si tú me dices, pastor, yo quiero ser un valiente para el Señor. Amén, amén. Un valiente que no desciende a este mundo. Un valiente que se mantenga en santidad. Pastor, ore por mí, yo quiero echarle ganas. Y mi querido joven de la iglesia, joven salvo, yo te animo que tú puedas meditar. Tal vez el mundo te ha robado, pero Dios te puede dar otra oportunidad. Ora al Señor, dile, Señor, ahí en tu corazón, dame la oportunidad de volver a restaurar mi vida. Y si tal vez hay acá alguien que no conoce al Señor Jesús, no hay nadie que te pueda ayudar, es solamente nuestro Salvador. Y si tú me dices, pastor, yo quiero que el Señor me salve, ore por mí, levanta tu mano, por favor. Si tú quieres conocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, levanta tu mano. Amén, hay una mano levantada y alguien se te va a acercar, no la bajes. Si tú me dices, pastor, yo quiero conocer al Señor Jesús porque este mundo me ha robado, este mundo ha quitado mi santidad y yo sé que el único que puede transformar mi vida es el Señor Jesús. Yo comprendí el mensaje, pastor. Yo comprendí que lejos de Dios mi vida está condenada al infierno, pero hoy yo quiero aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para orar. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso tiempo. Te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, tener este congreso para aprender de tu palabra. Yo pido por cada joven que está tomando decisiones. Rogamos, Señor, por aquellos jóvenes que están en Jerusalén, que aún se mantienen cerca de ti. Bendíceles, Señor. Pedimos también por aquellos jóvenes que van en camino a Jericó. Ayúdalos, Padre, a no caer en las manos de los ladrones, en las manos del enemigo, Señor. Y aquellos que tal vez ya han sido marcados, restaura sus vidas, Señor. Pon tu perdón en su corazón y que ellos puedan volver al lugar correcto. Te alabamos, Padre, te damos gracias por el pastor Tony. Bendícelo a él, bendice su iglesia y toma el control del resto del programa. Y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.